Buenos días, Daniel. Nuestra tercera reunión hoy día va a presentar la doctora Álvaro Rojas, que es el becado de medicina interna, que está residente de nuestra UPC cardiovascular. Un tema bastante interesante en los próximos 20 minutos y vamos a tener 5 minutos para comentarios. Buenos días. Hoy día vamos a hablar de un artículo que está publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología, que se publicó el 25 de octubre, que habla de 3 años de resultado de un estudio de cortes canadienses sobre disección coronaria espontánea. Principalmente decir que la disección coronaria es una causa importante de infarto, sobre todo en las mujeres jóvenes y de mediana edad. Esta resulta de la separación espontánea, no traumática y no iatrogénica de la pared arterial coronaria que genera un hematoma intramural que es causado por un desgarro de la íntima. Ahora, clásicamente nosotros lo que vemos es una arteriopatía predisponente que va a generar debilidad en la pared de la arteria y que en consecuencia con un factor estresante se va a generar la disección coronaria. Ya dentro de las arteriopatías predisponentes tenemos lo que es la displasia fibromuscular, enfermedades inflamatorias sistémicas, enfermedades del tejido conectivo. Y dentro de los factores estresantes tenemos lo que puede ser los estresores emocionales, físicos, y se han descrito el uso de cocaína y anfetamina. Ahora, la mayor parte de los estudios hablan que tendría una incidencia dentro del 1 al 4% dentro de lo que es el síndrome coronario agudo, pero lo más probable es que la prevalencia sea mucho más alta, ya que muchas veces el diagnóstico puede ser sutil y pasar desapercibido en los estudios coronarios. Existen algunos estudios actuales que con la ayuda del ultrasonido intravascular o del OCT nos han ayudado a acercarnos un poco más a la incidencia y algunos estudios hablan que incluso podría alcanzar el 24-35% de los infartos al miocardio en las mujeres menores de 60 años, por lo que probablemente se ha estado subdiagnosticando esta entidad previamente. Ahora, en cuanto al diseño del estudio, este es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico que se hizo en 20 centros en Canadá y 2 centros en Estados Unidos, donde se enlistaron pacientes que se presentaron con disección de arteria coronaria espontánea con una enfermedad aterosclerótica menor al 50%. Dentro de esto, el diagnóstico se hizo en base a revisar los estudios, los autores revisaron los estudios coronarios de todos los pacientes de forma ciega y en base a eso se pudo establecer el diagnóstico, como les decía, debido a que en el fondo muchos de estas presentaciones les complicaba muchas veces el diagnóstico, pero los autores se encargaron de revisar las coronariografías. Ahora, en base a esto, se registraron distintas características de los pacientes como factores de riesgo cardiovascular, historias de embarazo, factores estresantes, y todos los pacientes además completaron cuestionarios sobre probables arteriopatías predisponentes y factores estresantes desencadenantes, además de otras características importantes. En cuanto a la presentación clínica, se registró el electrocardiograma inicial, la presencia de biomarcadores, la necesidad de revascularización u otras presentaciones importantes como arritmia, presencia de shock cardiogénico como presentación clínica. En cuanto al manejo, la verdad es que en este caso no se hizo intervención, en general quedó a discreción de los tratantes, pero en general se manejó con tratamiento conservador a los pacientes que no presentaban riesgo mayor como isquemia en curso, dolor torácico, inestabilidad hemodinámica o presencia de ritmos ventriculares o compromiso del tronco coronario izquierdo. En el caso contrario, se optaba por la revascularización y en el caso de los pacientes que presentaban, por ejemplo, dolor torácico en curso, se iban a angioplastía y en el caso de que, por ejemplo, pues, presentaran enfermedad multivasa o presencia de compromiso del tronco coronario izquierdo, fueron a cirugía de revascularización miocárdica.
En el caso del seguimiento de los pacientes, fueron seguidos durante su estadía dentro del hospital y después del alta por teléfono o en contacto directo con ellos al mes, a los 6 meses y a los 12 meses posterior al alta el primer año y luego fue anualmente durante los 3 años siguientes. Ahora hablando un poco de los resultados, la verdad es que la muestra total que se alcanzó durante estos años fueron 750 pacientes que se presentaron desde junio del 2014 hasta junio del 2018 en estos 22 centros. Y a modo general, la verdad es que se presentaron principalmente en mujeres, donde fue un 88%, caucásicas con una edad media de 51 años. Un tercio de estos pacientes no presentaban factores de riesgo cardiovascular y otros presentaban algunos antecedentes como migraña, depresión o ansiedad. Dentro de los factores predisponentes y precipitantes que se buscaron de forma dirigida, una de las entidades que ha sido mencionada previamente es la displasia fibromuscular, donde en todos los centros se realizó algún grado de screening de la patología, donde un 58% de los pacientes fueron sometidos a un screening completo, un 18% se realizó un screening incompleto de esta patología y un 23% no se realizó screening. Aquí lo importante es que el 56% de los pacientes que se hizo screening de esta enfermedad de la displasia fibromuscular extracoronaria se hizo el diagnóstico en un 56% y de estos lo importante es que además encontraron compromiso de otros territorios como arterias renales, territorio femoral o ilíaco y territorio cerebrovascular. Dentro de las otras condiciones predisponentes, la verdad es que no hubo mayor relación o una relación tan importante con enfermedades inflamatorias sistémicas o enfermedades del tejido conectivo, desórdenes genéticos. Y dentro de los estresores, la verdad es que se encontraron estresores precipitantes en la mayoría de los pacientes, un 66%, donde había una alta incidencia de estresores emocionales, estresores físicos y actividades isométricas levantando más de 50 libras, ¿ya? Y dentro de los antecedentes familiares relevantes, la verdad es que se encontraron la presencia de aneurismas, muerte súbita o cualquier disección arterial, presencia de disección arterial coronaria previa y la presencia de la displasia fibromuscular. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, un tercio de los pacientes se presentaron con infarto con supradesnivel del ST, dos tercios o 68% se presentaron con infarto sin supradesnivel del ST y una presentación menor fue pacientes que se presentaron con angina inestable. En este contexto, la mayoría se presentaron con niveles elevados de troponina, ¿ya? Y en cuanto a la distribución de los vasos que fueron disecados, la verdad es que en un porcentaje mucho menor se presentaron con compromiso del tronco coronario izquierdo. La mayoría fueron con compromiso de la descendente anterior y la circunfleja y la coronaria derecha se presentaron en un 37,7% y un 23% respectivamente. En cuanto al manejo de los pacientes, la verdad, como habíamos dicho en el diseño del estudio, se planteó no realizar una intervención, sino más bien dejarlo a discreción de los tratantes. Y dentro de esto, del total, que fueron 750 pacientes, 110 pacientes se sometieron a revascularización y que fueron en su mayoría angioplastía y un grupo mucho menor que fueron a cirugía de revascularización. ¿Ya? Donde, bueno, por el contrario, la mayoría de los pacientes, un 86%, se trataron de forma conservadora como estrategia de primera línea y de esto un porcentaje mucho menor requirieron posteriormente angioplastía intrahospitalaria y solo 3 pacientes de la muestra total posteriormente fueron a cirugía de revascularización. De estos, de los pacientes que fueron a angioplastía, se consideraron como exitosos los pacientes que posterior al procedimiento mostraron un flujo TIMI-3 con una ausencia de disección residual. Los que se consideraron parcialmente exitosos son los que presentaron flujo TIMI-3, pero con presencia de disección residual con una estenosis menor o igual al 50%.
y se consideraron fallidos los que presentaban disección residual con estenosis mayor al 50% o con un flujo TIMI menor o igual al de la presentación inicial. Y en este sentido, la verdad es que un 29% se consideraron exitosos, un 40% parcialmente exitosos y un 30% se consideraron fallidos. Ahora si vemos eventualmente los eventos que ocurrieron, los eventos cardiovasculares mayores que ocurrieron en el intrahospitalario y en el seguimiento a los 3 años, la verdad es que la incidencia de la mortalidad fue baja, un 0,1% durante la hospitalización, un 0,7% después del alta, con una mortalidad global que fue un 0,8%. En cuanto al infarto recurrente, que previamente en otros estudios se había descrito como complicación frecuente, la verdad es que en esta corte fue bastante menor, con un 4,1%. ¿Ya? Y en su mayoría, un poco más de la mitad, fueron causados por extensión del evento índice. ¿Ya? En general, los MACE a los 3 años de seguimiento fueron menores en comparación también a los estudios previos, que fue un 14%, y más de la mitad de estos eventos ocurrieron dentro de los primeros 14 días del evento agudo. Lo otro importante es que durante el seguimiento se hizo revisión de los síntomas que los pacientes presentaban al alta. Estos los agruparon en dolor torácico atípico, dolor tipo anginoso, dificultad respiratoria y palpitaciones. Y aquí lo importante es que los síntomas cardíacos al alta fueron frecuentes. La mitad presentaba dolor torácico al mes de alta y un 30% incluso lo presentaba a los 3 años de seguimiento. Los ingresos hospitalarios que se produjeron fueron no menores, un 7,1% en contexto de estos episodios de dolor torácico, y del total de pacientes que presentaron dolor torácico, un 20% llegó a consultar incluso en el servicio de urgencia. Ahora para hablar de los resultados propiamente tal, primero vamos a comenzar hablando de los puntos fuertes y de este esfuerzo que hizo este grupo de estudio por seguir a estos pacientes por 3 años, que es el primer estudio multicéntrico prospectivo que ha inscrito pacientes que presentaron disección coronaria espontánea de forma aguda. Otro de los puntos fuertes es que todos estos estudios fueron realizados a ciegas por el laboratorio central de los investigadores con el fin, en el fondo, de hacer un diagnóstico correcto y realizar de forma adecuada las coronariografías. Se inscribieron pacientes de forma consecutiva con disección coronaria espontánea de cada centro, con esto minimizando el sesgo, incluyendo a todos los pacientes que se presentaban con esta entidad, por lo tanto disminuía mucho el sesgo de selección básicamente. Ya se siguió rigurosamente a los pacientes de forma prospectiva durante 3 años con pérdidas mínimas durante el seguimiento. Y lo otro importante es que los pacientes completaron cuestionarios bien completos diseñados para captar posibles arteriopatías predisponentes como las que mencionábamos previamente, además de estresores precipitantes, antecedentes ginecológicos y familiares. Bueno, dentro de lo importante que se pudo ver en este estudio es que dentro de esta entidad la verdad es que la supervivencia a largo plazo fue excelente, solo fue un 0,8% en el global, y los MACE en general fueron bajos a 3 años, habían series descritas de hasta un 30%, donde la incidencia principalmente por disecciones coronarias recurrentes alcanzaba dentro de estos eventos cardiovasculares mayores hasta el 22%, lo cual difirió con esta corte. Por lo que los resultados, digamos, son bastante buenos, sobre todo en los pacientes que se trataron de forma conservadora. En los pacientes que requirieron efectivamente revascularización en el hospital, los MACE posterior al alta tampoco fueron diferentes a los tratados de forma conservadora. Aquí, si bien los pacientes que requirieron angioplastía mostraban un riesgo más alto al inicio, y a pesar de que hubo una tasa relativamente alta de angioplastías fallidas, también los resultados fueron similares a largo plazo,
por lo que este estudio además apoya que en el fondo el tratamiento conservador sea de primera línea, pero en los casos que necesite el paciente ir a revascularización, como se describió, aquí se debe realizar debido a que en el fondo los resultados son bastante buenos. En cuanto a los otros hallazgos dentro de este estudio, los trastornos genéticos, los estados periparto y la presencia de la displasia fibromuscular se presentaron como predictores independientes de Medicine Luz dentro de los 3 años. Fue el grupo donde más se presentó estos eventos cardiovasculares mayores, por lo que en el fondo se sugiere que estos pacientes que cuenten con estas entidades deben ser seguidos de forma más estricta que el resto de los pacientes. Dentro de este contexto, la verdad es que los pacientes que se les realizó screening de displasia fibromuscular extracoronaria, una alta cantidad de estos pacientes tenían el diagnóstico, por lo tanto, se sugiere en el fondo que los pacientes que tengan disección coronaria espontánea se les realice screening de esta patología, porque además de ayudarnos a obtener la etiología, como se vio en el estudio, nos ayudó a encontrar posibles aneurismas o disecciones de otros territorios, lo que hablábamos en el fondo de compromiso renal, femoral ilíaco o incluso cerebrovascular. Lo otro importante fueron los síntomas que hubieron al alta. Los pacientes consultaron de forma persistente, o sea, presentaron síntomas persistentes de tipo cardíaco. Ya una alta cantidad de los pacientes presentaron dolor torácico al mes de alta y una alta cantidad incluso seguía los 3 años de seguimiento. En este contexto, pese a que los eventos cardiovasculares son mayores, son bastante menores, ya la verdad es que hay tasas significativas de consulta e ingreso hospitalario por dolor torácico y visitas al servicio de urgencia. Por lo tanto, en este sentido, los autores destacaban que había que alentar a los pacientes a consultar, a participar, perdón, de programas de rehabilitación cardíaca para ayudar a controlar los síntomas de dolor torácico y tranquilizar a los pacientes en este contexto. Ya para finalizar, la verdad es que dentro de los puntos claves de este artículo, la supervivencia a largo plazo fue excelente en esta corte. Los resultados fueron similares entre los pacientes que se manejaron de forma conservadora en comparación a los que requirieron terapia de revascularización. Y en este contexto, como decíamos dentro de la discusión, era que en el fondo los pacientes inicialmente deberían tener un manejo conservador, pero si bien cuando presentan un mayor riesgo, la verdad es que tendrían que ir a terapia de revascularización porque los resultados entre estos grupos, la verdad, son similares en cuanto a mortalidad y eventos cardiovasculares mayores a largo plazo. En cuanto a lo otro, los trastornos genéticos y la displasia fibromuscular y la disección coronaria periparto fueron predictores independientes de eventos cardiovasculares mayores a largo plazo y estos pacientes deberían seguir seguidos de una forma más estrecha. Y por último, en el fondo decir que el dolor torácico posterior al alta es frecuente, ocurre hasta en 1/3 de los pacientes que mostraban en el fondo que se siguieron a 3 años. Y en este sentido es importante tranquilizar a los pacientes debido a que tienen una alta incidencia de consulta en el servicio de urgencia. Sin embargo, lo otro que se hace hincapié es que en el fondo cuando hayan presencia de dolores torácicos en servicio de urgencia y que tengan sugerencia de un nuevo evento coronario, la verdad es que deberían ser estudiados como tal. Eso. Bueno, muchas gracias. No sé si puedes correr un poco la cámara. Esta es nuestra tercera reunión bibliográfica que hacemos junto con Sochicar. Y para contarle un poco a la audiencia y a los que posteriormente vean estas presentaciones, este es un grupo multidisciplinario y tenemos la presencia de cardiólogos y imagenólogos que están con nosotros en este auditorio de unas 10, 12 personas, más todas las personas que están conectadas. Frente a esta casuística nos pareció interesante de disección coronaria espontánea, que es lejos la cohorte más amplia estudiada en el mundo hasta ahora, varias cosas que nos parecen interesantes. Voy a aprovechar la presencia del doctor Illane, nuestro radiólogo, imaginólogo, especialista en imágenes torácicas, que nos cuente un poco, porque realmente cuál es su misión. Realmente este estudio nació de las imágenes de coronografía
pero aparentemente esta entidad subdiagnosticada. Es la primera pregunta que le tengo al doctor Illanes, si está por acá, no sé si lo podemos enfocar. Sí, bueno, buenos días a todos. Esta es una patología que se ha ido descubriendo en el tiempo. Nosotros aquí en la experiencia que tenemos en el hospital, el diagnóstico en general es siempre coronariográfico, ¿ya? Pero en general los seguimientos los estamos optando por hacer con métodos no invasivos, principalmente angioTAC. Es difícil ponerse de acuerdo cuánto tiempo hay que controlarlos con imágenes. En general se recomienda 3, 6 semanas desde el inicio brusco, digamos, del inicio agudo del cuadro, y después controlar los 3 a los 6 meses posteriores. La segunda pregunta, doctor Illanes, tiene que ver relación con esta correlación que tiene la patología con la displasia fibromuscular. Y nos parece interesante porque estas alteraciones son extracoronarias, extracardíacas, y no debe ser importante porque esto es una patología en pacientes mujeres, sobre todo de mediana edad. ¿Ustedes tienen algún protocolo o es interesante tener algún protocolo que pueda evaluar aquellas displasias fibromusculares extracardíacas? Sí, la verdad es que cuando uno ve a las coronarias enfermas, digamos, uno tiene que inmediatamente sospechar este tipo de patología. Y hay protocolos de angioTAC que cubren desde los vasos intracranianos hasta las femorales. Y uno hace un barreo completo, digamos, buscando displasias fibromusculares. Principalmente compromiso de las arterias renales, los ejes iliofemorales, o incluso arriba de los vasos intracranianos. Esos protocolos están. El problema que tienen es que radian un poco y ocupamos dosis altas de contraste, pero sigue siendo un método no invasivo y bien eficaz, sobre todo para quizá qué tipo de patología. Bueno, muchas gracias. Gracias a Pedro Eduardo por esta interesante presentación, a Álvaro también. Esta, como decía, es nuestra tercera presentación bibliográfica a través de esta relación que tenemos con Sochicar. La próxima será el día 27, martes 27 de diciembre. Y estará a cargo del doctor Ignacio Rojas, presidente cardioquirúrgico del Hospital Gustavo Frique. Muchas gracias.